Hola, buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a la Jornada Virtual de Actualización en Psicología 2021. Este año queremos destacar la participación de ponentes de talla internacional en nuestra jornada, que nos vienen a compartir una serie de conocimientos que nos permitirán mantenernos en la vanguardia, mantenernos siempre en un nivel de profesionalización que la psicología requiere. Siendo hoy 18 de mayo a las 9:05 de la mañana, damos por iniciada esta jornada de actualización virtual en Psicología 2021. Para dar inicio a esta actividad académica, nos complace mucho el poder presentar inaugural a uno de los destacados profesionistas en el área de la psicología a nivel nacional e internacional. El doctor Arturo Geman Contreras, quien es licenciado a través de la Facultad de Psicología de la UNAM, cuenta con una maestría en Psicología General Experimental, una maestría en Psicología Clínica por la Facultad de la UNAM, maestría en Terapia Racional Emotiva en el Instituto de la Terapia Racional Emotiva en México. Cuenta con estudios de doctorado en Psicología, también dentro de la Casa de Estudios de la UNAM. Tiene el nivel primary del curso de la Terapia Racional Emotiva de Albert Ellis en Nueva York, el nivel advanced y el nivel terapeuta certificado por el Instituto de Terapia Racional Emotivo Conductual de Albert Ellis. Cuenta con la certificación de terapeuta por el Instituto de Aaron Beck, la especialización en terapias contextuales por el Instituto ACT en Madrid, España, y el máster en ACT y Mindfulness por el Instituto ACT. Él ha sido destacado como profesor asociado tipo B de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la UNAM, investigador asociado del Departamento de Psicología General Experimental de la División de Estudios de Posgrados en la Facultad de la UNAM, investigador asociado en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Dr. Ramón de la Fuente, profesor e investigador del Instituto de Terapia Racional Emotiva en México, coordinador de seminario de tesis en la Escuela de Psicología de la Universidad del Valle de México, en el plantel de Tlalpan, docente de la especialización en neuropsicología clínica en el Instituto Nacional de Psiquiatría, docente e investigador del Instituto de Terapia Racional Emotiva en México y director académico del Instituto de Terapia Racional Emotiva en México. Ha sido fundador y director general del Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual, el IMPCC, director académico de la Maestría de Psicoterapia Cognitivo-Conductual del Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Ha mantenido una práctica clínica como psicoterapeuta dentro de este mismo instituto y ha sido investigador principal que dirige todas las áreas de investigación del mismo. Es fundador y director general de terapia cognitiva ITCC y mantiene afiliaciones, sociedades, fundaciones y editoriales como la socio fundador de la Asociación Mexicana de la Terapia Cognitivo-Conductual en México, representante aquí mismo en el país de la Asociación Psicológica Iberoamericana de Clínica y Salud, representante en México de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia, socio fundador de la Sociedad Mexicana de Medicina Conductual, socio de la Sociedad Mexicana de Psicología, socio correspondiente de la Sociedad Ecuatoriana de Psicoterapia, consejero editorial de la revista Thomson Learning en Psicología, consejero editorial de la revista de Psicología Conductual en Granada, España, miembro internacional de la Association for Cognitive Psychotherapy y representante en México del World Council for Psychotherapy. Él es el doctor Arturo Geman. Doctor, un gusto haber recibido de usted las enseñanzas y el día de hoy nos acompaña para presentarnos una conferencia con el tema Terapia Cognitivo-Conductual en intento de suicidio.
Bienvenido, muchas gracias y adelante. No, muchísimas gracias por la invitación, Genoveva. Un gusto saludarte. Un gusto también colaborar con la universidad y pues encantado. Gracias por la invitación. Pues trataremos de cubrir las expectativas de los alumnos y de que les pueda servir mucho de esta información para la práctica clínica, para aquellos que ya tienen un ejercicio clínico, para aquellos que les interesan estos temas que no son tan sencillos, son difíciles, pero que en algún momento dado podemos estar cada vez más cercanos de estos fenómenos difíciles, ¿no? Gracias por la invitación. Si ya puedo iniciar, ¿verdad? Voy a subir una presentación, si me lo permiten. Espero que la podamos ver. Permítanme, déjenme ver una ventana. Compartir. No sé si lo pueden ver, me pueden retroalimentar, si ya lo ven. Sí, doctor. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Entonces yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la terapia cognitivo-conductual con el intento de suicidio, y dentro de la terapia cognitivo-conductual no nos vamos a quedar únicamente con lo que es la segunda generación, sino vamos a hablar un poquito también sobre cómo podemos utilizar mucho de la información de este desarrollo revolucionario que ha hecho la tercera generación de las terapias cognitivo-conductuales. Bien, si no hay nada más, vamos a iniciar. Básicamente, esta conferencia la he ordenado. Vamos a hablar un poco en términos epidemiológicos, qué pasa con el intento de suicidio. Después vamos a hablar de algunas características de lo que es el intento de suicidio. Vamos a hablar de una conceptualización de las personas o los consultantes que han intentado suicidarse, y vamos a hablar de algunos manejos clínicos, porque el tiempo será muy breve, y algunas sugerencias, algunas técnicas que generalmente utilizamos aquí en el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual cuando trabajamos con personas que han intentado suicidarse. Ok. Bien. Decía, vamos a empezar un poco con los aspectos epidemiológicos. Sabemos que el suicidio es ya es un problema de salud pública. Más de 800,000 personas se suicidan cada año. Supuestamente la Organización Mundial de la Salud nos plantea que cada 15 minutos hay un suicidio. Hay una relación muy importante entre los suicidios y el intento de suicidio. Por cada intento de suicidio estamos hablando de unos 15 a 20 intentos de suicidio. Además de considerar de que hay una cifra oscura, pero le llamamos cifra oscura a aquellos suicidios que no son considerados dentro de las estadísticas, ¿no? Aquellos intentos de suicidio que de alguna manera o tienen un médico familiar o lo llevan a un hospital familiar y no son registrados, no son dados de alta dentro de lo que es las estadísticas oficiales. Y se piensa que por cada intento de suicidio registrado existen de 20 a 25 intentos de suicidio. Entonces, como vemos, este fenómeno, como proceso se ha incrementado tanto que realmente llega a ser un problema de salud pública. Antiguamente pensábamos que de alguna manera el suicidio como que estaba muy lejano hacia nosotros. Lo detectábamos un poco en los periódicos, o que alguien en algún momento dado te platicaba que alguien se había suicidado, había intentado suicidarse, y lo considerábamos un poco, o se consideraba un poco, como que un problema de salud psíquica, ¿no? De salud mental, ¿no? Como tal, que deberían de estar en los hospitales. Pues actualmente no, cada vez estamos más cerca, cada vez ahora se presentan los suicidios, los intentos de suicidio
cerca de la casa, enfrente de la casa, en los vecinos, en las familias, ¿no? Y no necesariamente la gente tiene que tener un problema mental, una esquizofrenia, un trastorno mental, ¿no? Ahora cualquier persona, incluso los mismos psicólogos, estamos expuestos a que en un momento dado, ante ciertas situaciones, se pueda llegar a estos comportamientos básicamente disfuncional, básicamente que no resuelven. Incluso terapeutas y dentro del campo de la salud, así como profesionales de la salud, han sido, han sido intentos de suicidio o suicidios consumados como tal. Es un problema difícil, es un problema grave, es un problema cada vez más frecuente y por eso tenemos que estar como muy preparados. Aquellos que se dedican a la práctica clínica muy probablemente en algún momento dado reciban, ya sea como motivo de consulta, que han intentado suicidarse o algún motivo de consulta diferente, pero que en la historia de la persona puedan encontrar a lo mejor un acto de autoinfringirse algún daño, ¿no? Como tal, ya sea autoinfringirse un daño, ya sea con intenciones de morir, con intenciones de un daño consumado o sin intenciones de un suicidio, ¿no? Bien. Hay una serie de clasificaciones para lo que es el suicidio, ¿no? La conducta suicida, básicamente, uno de los criterios que se utilizan es de que hay una intención, ya sea consciente o inconsciente, como para acabar con tu vida, ¿no? Y el riesgo suicida implica una posibilidad o una probabilidad de que de alguna manera la gente intente contra su vida, ¿no? Actualmente esta clasificación es una clasificación ya antigua, actualmente ya hay algunas diferentes clasificaciones en 2007 y 2011 que se han hecho, se han cuestionado un poco estos criterios de simulación suicida, ideación suicida, gesto suicida, etcétera, amenaza suicida. Sin embargo, todavía se sigue aplicando o es una forma muy general de poder diferenciar esto, ¿no? Entonces tenemos varias clasificaciones como lo que es simulación suicida y donde no existe una intención de consumar el acto, ¿no? Pero se piensa en la muerte sin necesariamente sin el objetivo de acabar con su vida. La ideación suicida, pues son los pensamientos y pensamientos que no necesariamente implican planes, pero en esta clasificación se habla de pensamiento y planes para llevar a cabo un acto, ¿no? Hay intentos de acabar con su vida. El gesto suicida es básicamente un planteamiento simbólico donde no hay un acto, donde todavía no hay una planeación, pero sí es meterse o involucrarse en actividades de alto riesgo, ¿no? Amenaza suicida cuando la persona de alguna manera plantea, hay palabras, hay narrativas que te están involucrando en un plan para llevarlo a cabo. El intento de suicidio es cuando ya se lleva a cabo el acto suicida en algunas circunstancias, pero algo sucede que no se ha logrado, ¿no? Y el suicidio consumado, que actualmente solamente se llama suicidio, ¿no? Porque suicidio consumado parece ser un pleonasmo, ¿no? Como tal. Es la persona pues acabó con su vida, ya no la tenemos perdón, perdón, perdón.
Ok, ¿ya? ¿Pero dónde me quedé? ¿No? ¿Vuelvo a empezar o qué? No, Bueno, doctor, bueno. fueron apenas unos segundos. Ah, ya, ok. Entonces continuamos. Ok. Entonces, decíamos, lo último que decíamos es de que cada vez que se presenta un suicidio dentro de la familia, los suicidólogos nos plantean, y estamos de acuerdo, que se afectan alrededor de 15 familias alrededor, ¿no? Entonces es un impacto a nivel social, es un impacto a nivel familiar, porque uno pues no da crédito que estas cosas sucedan y las personas empiezan a preguntarse por qué lo hizo, cómo es que no nos dimos cuenta, cómo es que no pudimos percatarnos de tal efecto. Entonces, de ahí también que las personas, las familias que han estado alrededor de la persona que ha intentado suicidarse requieran en algún momento dado nuestro apoyo o de una intervención terapéutica. Hay factores, por supuesto, que contribuyen al suicidio y al intento de suicidio. Estos son algunos de los factores. Una historia familiar con trastorno psiquiátrico, por supuesto, son algunas de las cosas que debemos que estar descartando cuando tenemos un intento de suicidio. Si hay un factor heredofamiliar ahí, ya sea muchas veces por modelo, ¿no? Por aprendizaje. Hay personas que tienen, es cierto que dentro de los trastornos psiquiátricos existe un porcentaje de gente que ha intentado suicidarse, pero actualmente no es igual. No todas las personas que intentan suicidar son depresivas o tienen un trastorno psiquiátrico, ni todos los que tienen un trastorno psiquiátrico intentan suicidarse, ¿no? Las drogas y el abuso de alcohol son factores que han contribuido o se ha visto que están asociados, por supuesto, a las personas que han intentado suicidarse. Cuando se tiene una disponibilidad de los instrumentos, de las condiciones como para poder hacer uso de ellos como arma de fuego, arma blanca, etcétera, de alguna manera hay que tener mucho cuidado porque la gente cuando está en situaciones de angustia, en situaciones de depresión, puede tomar estas ideas, puede tomar estados emotivos y pues tiene a la mano el arma, tiene a mano los instrumentos o las armas como para poder hacerlo. Igual estamos hablando de los medicamentos que muchas veces tenemos en el botiquín o medicamentos que toma algunas de las familias, ¿no? Enfermedades físicas, hay personas que por tener un diagnóstico de una enfermedad terminal o estar viviendo una enfermedad terminal deciden acabar con su vida. Son factores que contribuyen. Enfermedades psiquiátricas, por supuesto, también ya lo decíamos. La gente que vive pérdidas ya sea de pareja, pérdidas de trabajo, pérdidas económicas, ¿no? Separación de los seres queridos, de los hijos, de las parejas, ha sido como que uno de los factores que se han presentado y hay veces en que las personas lo manejan como una razón para llevar a cabo el acto. Factores psicológicos como desesperanza, humillación, culpa, vergüenza están de alguna manera asociados a a las personas que han intentado suicidarse, ¿no? Esto de muertes románticas por algún accidente, desaparece la pareja, desaparece de alguna manera la persona con la cual he vivido durante mucho tiempo, verdaderamente son pérdidas emotivas, duelos que son difíciles de sacar adelante o no se toman un proceso terapéutico, pero muchas veces son factores que están asociados, ¿no? No se da en nuestro país, no tanto, pero sí en algunos países el autosacrificio o el ser muy patriotas, ¿no? Ha sido asociado con lo que es intento de suicidio. Y algunas variables clínicas como depresión, ansiedad que han estado asociados, pero igual, como hace rato mencioné,
la depresión y la ansiedad están asociadas a los intentos de suicidio, pero no todos los que se deprimen y pasan por ansiedad intentan suicidarse, ni todos los que intentan suicidarse están en depresión y ansiedad. Actualmente sabemos que a muchos de los que han intentado suicidarse fuera de que tengan un trastorno psiquiátrico ha sido por comportamientos impulsivos, más bien por estar ansiosos, más bien por no tener habilidades para resolver y enfrentar problemas cotidianos de la vida, por identificar que no pueden soportar ese dolor que están viviendo y llevan a cabo esta puerta falsa, como es el intento de suicidio. Y todos estos tenemos que identificarlos cada vez que llegue una persona con ese motivo de consulta. Hay mitos sobre el intento de suicidio, son algunos de los mitos muy frecuentes, muy comunes, ¿no? Uno de ellos es el que quiere matarse, no lo dice. Hay cualquier cantidad en la actualidad, libros donde la persona no necesariamente tiene que dejarle una nota, no necesariamente tiene que avisarlo. Hay veces que si lo avisa de muchas formas, pero mucho de la persona que recibe este aviso, pues no estamos muchas veces preparados para poder identificar este problema, ¿no? Entonces puede decirlo, no puede decirlo, puede hacerlo como un proceso muy independiente, no es un criterio para que verdaderamente digamos que como lo dijo, lo oíste, no hiciste nada, fue tu responsabilidad o debes sentirte culpable. No, hay mucha gente que hace un proceso independiente, autónomo y no necesariamente lo dice, ¿no? Los suicidas son enfermos mentales, no es cierto, no todos. Hay sí enfermos mentales que existe un porcentaje de trastornos psiquiátricos donde aparece el intento de suicidio, pero por supuesto no es en todos los casos, no es en todos los momentos, ¿no? Todo el que se suicida está deprimido, ya dijimos que no, ni todos los depresivos se suicidan, ni todos los que intentan suicidarse están depresivos, ¿no? Hay también personas que plantean como que el que intenta suicidarse es cobarde, ¿no? Creemos, y toda la teoría de la suicidología está de acuerdo, el ser cobarde o el ser valiente no tiene nada que ver con el intento de suicidio. No se lo intenta, pues entonces que fue muy valiente para poder enfrentar esta situación. Nada que ver, son conceptos que no aplican a lo que es el intento de suicidio. ¿Solo los pobres se suicidan? No. Lo que pasa es que son los pobres los únicos que llegan a los hospitales, ¿no? Con una cortadura de extremidades, con una intoxicación medicamentosa y por eso se registran. Y los que tienen posibilidades de ir a un médico, a una clínica particular, pues como todavía viene a ser no solamente un riesgo, sino un estigma social, no es tan fácil decir, pues yo intenté suicidarme, tampoco la gente llega con ese motivo, con esa razón por la cual pide una asistencia médica, porque además si lo dice así, esto está en los hospitales, tienen que hablar al Ministerio Público porque a todo intento de suicidio le subyace un homicidio. Entonces los profesionales de la salud o las instituciones médicas tienen que avisar al Ministerio Público para que investiguen. Entonces esto llega a ser un problema para la gente que va a pedir en servicio una atención. Entonces prefiere no plantearlo, prefiere decir que fue un accidente, me corté las venas por accidente, me intoxiqué porque no me di cuenta de los medicamentos que tomé o fue lo primero que encontré, etcétera, fue un accidente. Entonces es atendido, pero no es investigado en términos de la ley, ¿no? La gente que el suicidio, dice, la prevención del suicidio es tarea de los psiquiatras. No, creo que es tarea de todos, por supuesto, de todos los que son profesionales de la salud, también de los maestros, también de los abogados, también de los familiares, también de todo lo que son, de algunos de los que estamos alrededor. El suicidio desea morir. Sí hay una parte en la cual se ha visto que hay un deseo de morir,
pero también falta otro elemento en este mito. También existe una disonancia un poco cuando la gente desea de morir, también está presente el deseo de vivir, entonces entran en un conflicto, entran en una disonancia cognitiva. Lo que están viviendo, por supuesto, no es nada agradable, lo que están viviendo es sufrimiento, es culpa, es dolor, pero también existe la posibilidad de que quieren seguir adelante, quieren seguir viviendo, no quieren hacer daño, ¿no? Como tal. Entonces, son muchos de los mitos que se presentan que la misma sociedad nos ha transmitido, los creemos y muchas veces por creer en estos mitos de alguna manera pasamos por alto elementos muy, muy importantes, ¿no? Ok. La conducta suicida, señores, no es en un momento como tal, no es de que de un día a otro la gente amanece con la idea de suicidarse, sino que o decide hacerlo, ¿no? Sino que es todo un proceso, es un continuo, como vemos ahí. Hay primero una ideación suicida, que son pensamientos, deseos para cometer un suicidio, ¿no? Hay un intento de suicidio con una autoagresión en cualquier grado, por mínimo que sea, ¿no? O también llamado para suicida, que es un acto no mortal. Esta es otra clasificación muy tradicional, ¿no? Hasta que llega el suicidio de muerte, pero tampoco es este continuo tan drástico, así como de 3 puntitos, sino que de alguna manera hay que considerar que lo que es importante, por ejemplo, para los profesionales de la salud, cómo es de que un problema puede desencadenar en la mente de la gente en términos de una idea. ¿Cómo es que esta idea se convierte en un planteamiento como quisiera desaparecer del mundo? Cómo este desaparecer del mundo se convierte en nuestra mente, en nuestros esquemas, de alguna manera como necesito hacer algo con esto y el procedimiento es intentar contra mi vida. ¿Cómo es posible que un problema se convierta en una idea, se convierta en un concepto, se convierta en una conducta motivacional de tal manera que llegue a un acto suicida, ¿no? Básicamente uno de los aspectos importantes pues sucede mucho a nivel de nuestro cerebro, de lo que tenemos nosotros contenidos en nuestra mente, y hay que considerarlo y hay que identificarlo como tal. Realmente esta es una gráfica de cómo de alguna manera tenemos que tener cuidado incluso con los que han intentado suicidarse. La rayita punteada en medio es la parte normal, abajo de eso es la parte normal. Y la gente en los primeros, no sé si viene el cursor, en la parte abajo de esta punteada, pues estaría que de alguna manera tenemos problemas, tenemos situaciones que si queremos de alguna manera llegar a casa, olvidarnos de los problemas, de los contextos, y en alguno de estos momentos empieza de alguna manera una presencia de acabar con nuestra vida. Y hay veces que baja, vean cómo baja y llegamos otra vez a estar activos, funcionando con nuestros amigos, con nuestras situaciones, ¿no? Y hay momentos que suceden en la vida que vuelve a subir y entonces se da el intento de suicidio. Y ya que se da el intento de suicidio y se recupera la persona, entró a un hospital, fue recuperado, salió adelante, etcétera, también hay que tener cuidado porque hay veces que baja la idea suicida, pero llega un momento en que vuelve a aparecer el mensaje y se vuelve a dar otro suicidio y este suicidio puede ser completado. Dentro de la Organización Mundial de la Salud y de los centros de suicidología, se plantea que a partir de un intento, más de cuándo es, en qué momento podemos decir que ya estamos de alguna manera liberados del riesgo de que una persona intente suicidarse, pues tienen que pasar 5 años a partir del último acto suicida para entonces decir que verdaderamente ya lo has superado. Vamos a encontrar cómo las personas que han intentado suicidarse, que es un dato importante dentro de clínica,
Hay personas que están en el hospital, se están recuperando, ya les hicieron lavado de estómago, a lo mejor ya lo sometieron a cierta operación para poder recuperar su vida, están más o menos estables. Y resulta ser que están enojados. Hay personas que se enojan por no haberlo logrado. Hay personas que están molestas porque no lograron, ni siquiera eso lo lograron y es un problema más, ¿no? Entonces, cuidado con esos elementos, por eso es importante entrevistarlos, por eso es importante identificar qué pasó en ese momento, que después del acto suicida, después de que fue recuperado, qué pensaron, cuál fue su experiencia, cuál fue su emoción, porque hay personas que se enojan ante tal situación por no haberlo logrado. Y es un dato importante porque ya que se recuperen, la probabilidad de que vuelvan a intentarlo, ¿no? Solamente para demostrar que lo pueden hacer es altísima. Hay personas que se deprimen por haberlo intentado, sufren por haberlo intentado, pero esto no les quita la probabilidad de volverlo a intentar en un momento dado. Hay personas que vamos a oír cómo se arrepienten de haberlo hecho, se arrepienten pero se arrepienten también por todo el proceso médico, quirúrgico y las consecuencias que van a vivir, ¿no? En la recuperación de la problemática por el daño que se hicieron, ¿no? Gente que ha tomado ácido, ¿no? Y entonces se ha quemado todo lo que es el sistema digestivo, todo el sistema, el esófago y la tráquea, entonces tienen que tomar un proceso, tienen que tener un proceso de recuperación y de tratamiento bastante difícil. Entonces, estas personas generalmente están muy, muy, muy afectadas. Hay que trabajar con ellos la culpa, hay que trabajar con ellos mucho, que pueden entrar por depresión, pero se reduce el proceso de alguna manera del intento de suicidio. Creemos, y eso se ha visto también, hay factores que pueden ayudar mucho a esto, las personas que son religiosas, por ejemplo, que tienen un antecedente, toda una creencia religiosa, todo un marco familiar religioso, eso ayuda a que la gente de alguna manera no intente suicidarse, porque recuerden que el intento de suicidio dentro de la religión puede ser un pecado, entonces eso los limita, ¿no? Los limita un poco a cometer un acto suicida. Bien, dentro de la conceptualización, señores, de un intento de suicidio, de un suicidio, hemos identificado, están presentes 5 características que son importantes a considerar. Uno de ellos es que, por supuesto, están en una crisis. Están en una crisis, eso es innegable, y mucho de lo que vamos a encontrar en esta crisis son estos 3 planteamientos. La gente sufre, la gente tiene un dolor, las personas están sufriendo, las personas están enfrentando un estado emotivo y un desasosiego, una desmotivación importante dentro de su vida. Vamos a encontrar esas 3 características dentro de la crisis, que es intolerable, no lo soporto, ya no puedo más con esto, interminable, de que esto no se va a acabar, esto va a continuar, esto se va a mantener ahí, ¿no? E inescapable, no sé para dónde jalar, todo lo que he hecho de alguna manera no ha servido, ¿no? De ahí es donde viene la desesperanza, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que a la hora que estamos haciendo nosotros una entrevista con la gente, vamos a estar encontrando estos 3 elementos, ¿no? Que no lo toleran. El dolor, el sufrimiento, los problemas los ven como que nunca van a acabar, ahí se van a mantener durante toda la vida, y que todo lo que han hecho pues de nada ha servido, porque siguen viviendo, siguen experimentando y efectivamente lo sufren, hay un dolor, hay una desesperación, hay un planteamiento ahí que verdaderamente no pueden salir. Y sí han hecho cosas, pero no ha funcionado. Entonces vamos a encontrar que ellos plantean intolerancia interminable e inescapable, ¿no? Que son elementos donde también uno tiene que estar muy preparado, porque dice uno, qué barbaridad,
no lo puede soportar, no lo puede tolerar, no ve salida y todo lo que ha hecho, pues de nada ha servido, ¿no? Cada una de estas cosas, dentro de esta conceptualización también hemos visto la práctica clínica y la suicidología plantea que afectan una serie de áreas, ¿no? Que ahí es donde se hace una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, afecta no solamente el área de mi pensamiento, mi concepto, mi estima, sino aparte afecta el área emocional, o me deprimo, hay veces que me angustio, hay veces que me desespero, hay veces que lloro, hay veces que les da vergüenza, hay veces que les entra la culpa. Pasan por todas los estados emotivos. En una hora pueden estar pasando por todos los estados emotivos y en un día, bueno, por todos los estados emotivos. Generalmente lo que hemos identificado, por lo menos en mi experiencia con estas personas a nivel clínico, es que generalmente vienen estados emotivos muy activos. Por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, enojo, por ejemplo, desesperación, muy, muy activos. Y en esta actividad lo que hace, como todo el tiempo tiene un estado emotivo activo, hay momentos en los cuales entra en una deflatación del sistema, ¿no? Hay momentos en los cuales entran en una profunda tristeza o en una depresión, y allí es cuando de alguna manera intentan ir a un psiquiatra o a un médico general, y el médico general les da a lo mejor una bedoyecta para que se activen, y sí se activan, ¿no? Pero el problema no es solamente activarlos. O van con un psiquiatra y les dan un antidepresivo que los tiene más o menos controlados, pero los problemas de las otras áreas siguen funcionando. Entonces vemos que hay una problemática en todo el ser humano, no solamente en términos emocionales, no solamente en términos de pensamiento, de ideas, de autoconcepto, de autoestima, sino también en términos familiares y sociales, porque la gente se aísla. Podemos observar cómo las personas están intolerantes, las personas responden feo, la gente alrededor plantea que pues, no eras así, has cambiado. Las personas se aíslan, pero también puede ser o comen mucho, o son muy activos, o gritan, o patean, se mueven. No hay ya una clasificación o una tipología exclusiva de lo que es el intento de suicidio, ¿no? Como tal. El otro elemento dentro de la conceptualización que vamos a encontrar, y creo que ya lo manejaba yo, hay una intensa y perdurable estado emotivo en términos de intensidad y en términos de duración. Saben muy bien cómo emocionarse, saben muy bien cómo deprimirse, manejan muy bien cómo angustiarse, manejan muy bien cómo ponerse enojados, ¿no? Saben cómo emocionarse rápidamente de un evento, por pequeño que sea, llegan a una molestia, a una angustia, a una depresión, a un enojo. Vamos a ver una intensidad y un mantenimiento de la emoción constante. De ahí que llamamos que hay una dificultad de regulación emocional. Les llega la emoción, saben cómo presentar un estado emotivo intenso y duradero, pero no pueden controlarlo. Carecen de las habilidades para regularlo, carecen de los elementos para poder restablecer su estado normal, no tienen las herramientas como para poder regular, manejar, disminuir su regulación emocional, y esto les puede durar un día, les puede durar mucho tiempo. Otro de los elementos en la conceptualización que vemos es sus problemas conductuales, ¿no? Son, en términos de procesos cognitivos, por ejemplo, atienden selectivamente a lo negativo, ven, identifican todos los aspectos negativos, se activan conductualmente con la emoción, se enojan, se intoleran, ¿no? Pueden estar teniendo conductas
activar conductas muy en función de sus estados emotivos. Si están enojados, pues a lo mejor dicen cosas feas, a lo mejor azotan la puerta. Si están deprimidos, pues se aíslan, ¿no? No quieren ver a nadie, no quieren participar. Entonces hay una reducción significativa de aquellos comportamientos que son reforzantes, que son activantes, que te llevan a una motivación positiva, que te llevan a un reconocimiento de tus características, de tus potencialidades, de tus fuerzas, ¿no? Entonces hay una desactivación básicamente de la actividad conductual y vemos como si se dirigen a comportamientos que vienen, por decirlo así, a darse cuenta que no puedo, no sirvo, ve todo lo negativo, cada vez me suceden más cosas. Y sí suceden más cosas, pero también suceden cosas positivas, pero no las detectan, no las observan, no las procesan, no las subrayan, y vaya, todo esto se va sumando, ¿no? Con esta crisis a nivel de intolerable, interminable, inescapable, con estas áreas, todas las áreas del ser humano, laboral, familiar, personal, interpersonal, con esta desregulación emocional que se tiene y esta desactivación conductual, por supuesto, no podemos no hablar de que hay cierta vulnerabilidad. La gente está expuesta, las personas están proclives de alguna manera a incluso, no sé, en ese momento le dicen, te acabas de sacar un coche en una rifa, ¿no? Pues ya no vale la pena, para que en estos momentos ya es muy tarde, etcétera. No hay una vulnerabilidad en todo el sistema, a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel de las emociones. Entonces, hablamos de una vulnerabilidad donde la gente está como muy expuesta. Una gotita, ¿no? Un elemento más y llegan a derramar el vaso de agua, ¿no? El estudio de estos factores, de cada uno de estos elementos, pues ha sido objeto de la epidemiología, ¿no? Gracias a la epidemiología hemos sabido cuáles son los tipos de intento de suicidio. Vean desde cuándo se ha estudiado esto en México y en Estados Unidos, digo, a nivel internacional desde los 60, ¿no? ¿Cuáles son las características de los sujetos? ¿Qué tipos de intentos de suicidio? Si hay una seriedad del intento de suicidio, cuáles son los factores de riesgo. Incluso se ha hablado de características de personalidad, ¿no? Hay estados de la República donde la epidemiología nos ha dicho, hay ciertos estados de la República donde es más frecuente el intento de suicidio. Hay estudios que nos hablan de la temporada también, ¿no? Que si en primavera o en diciembre, por ejemplo, tradicionalmente se pensaba que en diciembre, ¿no? Por donde la gente se reúne familiarmente es cuando hay más intentos de suicidio, ¿no? Hay estudios que nos hablan quiénes se suicidan más, hombres y mujeres. De hecho, es una verdad, los hombres más llevan a cabo, las estadísticas nos dicen que son los hombres los que más llevan a cabo el suicidio, las mujeres más intento de suicidio, de 2 a 1, por ejemplo. Los hombres utilizan más métodos más fuertes como arma de fuego, arma blanca. Las mujeres igual métodos como el gas, como los medicamentos, ¿no? Los hombres hay veces que también tienen precipitaciones que se avientan de un edificio, las mujeres también, que se avientan al metro, ¿no? Entonces, actualmente Rosovsky en el 2000 habló de los intentos de suicidio en adolescentes, lo cual es altamente preocupante, ¿no? Cada vez hay más personas en edad productiva, ¿no? Estamos hablando de 14, 15 años a 20 años que la gente está muy productiva, apenas está estudiando, tiene mucho por delante y forman parte de las estadísticas del intento de suicidio, ¿cómo no? ¿Qué ha hecho la cognición? Pero este tipo de estudios nos ha hablado acerca de lo que son las descripciones
del intento de suicidio. Sin embargo, ¿qué pasa por la mente de la gente? ¿Cómo es de que las personas puedan llegar a un acto suicidio? ¿Qué piensan? ¿Cómo ven los problemas? ¿Qué características tienen su mente? ¿Cómo procesan la información? ¿Por qué atienden selectivamente a lo negativo? Todos atendemos a lo negativo, a todos nos pasa las cosas, pero ¿cómo es de que estos intentan suicidarse? Incluso los suicidólogos en algunos libros plantean, y es cierto, ¿no? Todos en algún momento dado ha pasado por nuestra mente la idea de acabar con nuestra vida, o por lo menos desaparecer, como meter la cabeza en el piso, hacerte a un lado. Ya no soporto tantos problemas, tantas broncas, tantas situaciones en personas, en términos económicos. Hay veces que nos llegan muchísimos problemas, ¿no? Y quisiéramos desaparecer. Sin embargo, dicen, todos han pasado, todos los seres humanos en algún momento dado ha pasado por nuestra mente la idea de desaparecer, pero jamás le damos línea de conducta a esto, ¿no? Y hay personas que vivimos lo mismo y hay gente que sí le da una motivación y una línea de conducta al suicidio, ¿no? Entonces, algo pasa en la mente de las gentes, algo pasa en el cerebrito, algo pasa en su planteamiento, cómo ven los problemas que igual los vemos nosotros, pero en algún momento dado no convertimos esto en una probabilidad en términos de conducta real, de ejecución real. Bueno, los estudios descriptivos que nos ha dado información la epidemiología, pues no nos aporta esto. Entonces, la investigación en cognición sí ha tratado de buscar estos elementos internos. Y tenemos aquí, vean, desde los 50, la investigación en cognición, pues ha tratado de buscar algunos elementos característicos propios, representativos de las personas que han intentado suicidarse. Y efectivamente, vean, Sheinman, Nuring, todos estos autores han investigado de alguna manera estos procesos cognitivos y han encontrado que hay cierto estilo cognitivo, que hay una ambivalencia interna entre esto, el deseo de morir y el deseo de vivir, y se han estudiado. Por supuesto que han encontrado estas investigaciones de cognición que hay una ideación suicida, ¿no? También se ha encontrado que hay distorsiones del pensamiento, ¿no? Hay una rigidez, hay dificultades para solucionar problemas, hay dificultades para enfrentar de alguna manera una serie de problemas. Recuerden, a Beck fue uno de los grandes que estudió la terapia cognitiva. Él trabajó en un psiquiátrico, es psiquiatra de entrada, después generó su terapia cognitiva y estudió la desesperanza, ¿no? Estudió a los intentos, a la depresión y también a los intentos de suicidio. También la investigación de cognición nos ha permitido saber que hay un sentido de fracaso, hay que pensamiento dicótomo, vida, muerte, bonito, feo, sí, ¿no? Y actitudes diferentes ante la vida y la muerte. Y Ellis, el creador de la terapia racional emotiva, pues ha hablado también de que hay un pensamiento irracional en estas personas. Entonces, gracias a la investigación en cognición que nos ha permitido también saber qué es lo que pasa internamente, qué es lo que pasa en términos del cerebro, qué es lo que pasa en términos de cómo procesan la información, y se han encontrado estilos, ambivalencia, deseos, entre deseos de morir, deseo de vivir, distorsiones y una rigidez, etcétera, como lo presenta esta diapositiva. Actualmente sabemos que hay una modalidad, no es solamente un fenómeno, sí es toda una modalidad, es toda unidad organizacional que contiene de alguna manera lo que es el paciente suicida, y son engranes que están de alguna manera involucrados en un acto suicida, ¿no? Donde hay eventos disparadores, hay una predisposición y hay sistemas como cognitivo, fisiológico, conductual y afectivo. Y se los presento porque en cada una de estas nos sirve para poder identificar, cuando tengan ustedes
un consultante, una persona que vea esto. Es importante que identifiquen cada uno de estos y ven cómo se está engranando, cómo se está de alguna manera acomodando los engranes para desencadenar en un acto suicida. Vamos a ver brevemente cada uno de estos y les presento algunas cosas. Por ejemplo, déjenme ahí está. Uno de ellos es la predisposición y vulnerabilidad. Esta predisposición y vulnerabilidad es de que se ha visto que de alguna manera hay que identificar si por ahí hay un diagnóstico del eje 1, del eje 2, si ya tradicionalmente tiene un problema emotivo importante, ya sea depresión, ansiedad, que pudiera ser un factor que predispone, ¿no? También se ha encontrado que las gentes que han presentado un intento de suicidio, pues está relacionado con traumas, con abuso, con rechazo. Entonces tratar de buscar esto, ¿no? También es importante ver modelamiento familiar. Hay familias muy depresivas, hay familias que su forma de responder es muy drástica, es automática, quieren resolverlo todo de una manera automática. Hay personas y hay familias y son modelos importantes donde la persona toma estas decisiones, ¿no? Y no puedes no modelarlo, porque ves como si así la gente tiene un gesto suicida y logra atención y logra de alguna manera el que la gente te atienda, el que la gente te reconozca, pues llega a ser un modelo importante. ¿Se acuerdan de Bandura? Bandura con el aprendizaje social, ¿no? O también recuerden que una conducta suicida previa, aunque sea una, tiene que pasar 5 años para poder estar tranquilos en que no se va a volver a repetir, y eso es probabilísticamente, ¿no? Pero cualquier evento puede desencadenarlo también en un nuevo comportamiento, pero es diferente a aquellas personas que no han tenido una conducta de autoagresión, autolesión o lesión autoinfringida en su historia, que aquellos que es su primera lesión. Y hemos encontrado, o lo van a encontrar ustedes, que hay gente que tiene 3 intentos de suicidio, 5 intentos de suicidio previo, y eso hace que haya una predisposición. Aquí les pongo algunas de las preguntas que generalmente hacemos, ¿no? Que debemos de hacernos, ¿no? ¿Existe una historia de previos intentos? ¿Qué de la historia del paciente facilitaría un comportamiento? ¿Cuáles son las experiencias tempranas que han sido importantes y significativas? Identificar, bueno, ahí les dejo algunas preguntas que son importantes hacer. Otro de los elementos importantes a manejar son los eventos disparadores. No solamente es la predisposición, la gente puede tener una predisposición, pero jamás intentar un acto suicida. Pero cuidado que se presente un evento discriminativo, estresor, que desencadene una respuesta emocional, porque eso puede ser el factor que active otra vez el sistema del acto suicida, ¿no? Entonces, los eventos disparadores, que son los esquemas de orientación, son los estresores, son los estímulos, es la discusión, es el cambio de trabajo, es el que te corran, es el que se muera un ser querido importante, que pueden ser externos, ¿no? Como también pueden ser los internos, ¿no? Imágenes, recuerdos, sentimientos, sensaciones, que de alguna manera esto puede desencadenar en un acto suicida. Estos son, les dejo algunas de las preguntas que hacemos y que nos debemos de hacer. En la entrevista tenemos que tener conscientes estas preguntas para poder identificar si hay eventos disparadores, y así vamos viendo qué elementos son los que están asociados probabilísticamente a tener un acto suicida consecuente. El sistema conductual, por supuesto, es una parte importante, porque es lo que les decía, la gente ha pasado, puede tener una predisposición, puede tener eventos disparadores, pero no lo convierte en conducta. Bueno, hay personas que sí lo convierten en conducta, ¿no? Y empiezan a tener ciertos comportamientos preparatorios, ¿no? Algunos son estos, ¿no?
empiezan a ordenar sus asuntos financieros, empiezan a sacar seguros o ver los papeles de los seguros, ¿no? Empiezan a investigar cuáles son los medios más frecuentes para intentar suicidarse, ya sea en medicamento, qué efecto tiene, cuáles son las consecuencias, dónde se pueden obtener, etcétera, ¿no? Hay veces que hay ensayos conductuales, ¿no? La gente lleva a cabo comportamientos riesgosos, ¿no? Manejar el coche a altas velocidades, o ya van 4 veces que choca a alta velocidad, cuidado con esto. Y aparte se alcoholiza, bueno, son algunos ensayos conductuales de posibles intentos, ¿no? Empezar a regalar o a depositar pertenencias en las otras personas, ¿no? Te dejo mi juego de ajedrez a ti, por si algo me sucede, ¿no? O empezar a hacer algunos escritos, ¿no? Hacer cartas de despedida o planteárselos de alguna manera a las personas. Una de las cosas que se ha cuestionado mucho, lo que decíamos que como mito, es de que todos los que intentan suicidarse dejan una carta, una carta de despedida, una carta de informar. No todos. Lo que sí es cierto es que todos lo informan, pero no a través de una carta, ¿no? Hay veces en los cuales es a través de emoción, hay veces es manifestado a través de conducta. El gran problema es que esta información o estas indicaciones que se dan muchas veces no están frente a un profesional de la salud y luego entonces no los puede tomar como riesgo. Muchas veces lo toman como, bueno, un momento más en la crisis de una persona, ¿no? Y que va a salir adelante porque lo ves joven, lo ves brillante, lo ves que tiene muchas cosas alrededor que puede utilizar y resulta ser que eso no es suficiente. Entonces tenemos que buscar este tipo de sistema conductual que está presente. Aquí les dejo algunas de las preguntas que buscamos. Sistema fisiológico, es importante ver cómo se activa su sistema, en dónde focalizan ¿no? Su sistema, ¿no? El sistema motor, si hay cansancio, si hay agotamiento, si tienen un problema para dormir, para descansar, cómo experimentan su vida emocional, ¿no? Si se incrementa constantemente, si lo pueden reducir y vamos a encontrar que no, ya que se emocionan, pues hasta que no termina la emoción y puede durar horas para terminar la emoción. Recuerden lo que acabamos de decir, de que tienen una desregulación emocional. En términos del sistema afectivo, se ha asociado mucho la emoción de depresión al intento de suicidio. Vean todas las emociones que se presentan: tristeza, soledad, suspicacia, tensión, humillación, miedo, se sienten heridos, preocupados, hay pena, hay culpa, hay ansiedad, enojo. Entonces, el buscar únicamente, ya no vamos a encontrar a la gente que tiene culpa y que está enojada, ¿no? Y no va a aparecer tristeza, no frente a nosotros, sí él en su cuarto, sí él en su contexto, sí él en su vida, ¿no? Entonces nos va a hablar de soledad, de preocupación. Entonces hay una disforia, hay un sistema afectivo muy, muy, muy afectado, ¿no? En todas las áreas. Ahí les dejo algunas de las emociones, de las preguntas que tenemos que hacer o que sería conveniente hacer en esto para que de alguna manera les sirva. Por supuesto, dentro de la segunda generación, el sistema cognitivo, buscar, de seguro hay pensamientos suicidas, por supuesto que vamos a encontrar desesperanza. La desesperanza es una de las variables que sí ha estado constantemente asociada a lo que es el intento de suicidio. Recuerden con Beck la triada cognitiva: yo no sirvo, yo no valgo, soy tonto, no soluciono. Los otros me cuestionan, los otros me critican, los otros no los puedo convencer, los otros me ponen en tela de juicio, no tengo futuro, de nada sirve. El seguir así, pues no hay futuro. ¿Quién me va a querer así? ¿Dónde me van a permitir trabajar, no? Debo de hacer algo, afirmaciones, ¿no?
si debo de hacer algo para solucionar esto, ¿no? Si yo intento agredirme, muy probablemente la gente va a descansar porque ya no va a tener de alguna manera que lidiar conmigo, ¿no? Y yo voy a dejar de sufrir, es una regla, ¿no? Y las estrategias compensatorias es, me voy a aislar, ya no puedo estar, ya no quiero estar cerca de la gente, les genero problemas, ¿no? O empiezo a regalarle cosas, estrategias compensatorias. Mucho de lo que hacen los intentos de suicidio es que no quieren que los otros se den cuenta, por supuesto, de lo que están pasando, ¿no? Estas son algunas de las preguntas que sería bueno plantearlas, se las dejo para que lo tengan ahí en su mentecita y cuando estén frente a una gente por lo menos saquen sus apuntes que tengo que preguntar, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las creencias comunes de los suicidios, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar que dice, la muerte es la única solución para mis problemas, ¿no? Vean cómo son solucionadores de problemas. El problema es de que el método que están utilizando realmente no va a solucionar. Soy una carga. Ellos son mejores personas que yo, ¿no? Ahí podemos identificar una culpa, ¿no? Soy una carga, soy pésimo, les estoy complicando la vida, los estoy haciendo gastar más en medicamentos, en psicólogos, en psiquiatras, ¿no? Estoy haciéndolos que ellos gasten más de lo que yo merezco. Ahí vamos a encontrar culpa. Me odio a mí mismo y merezco morir, ¿no? Hay un sufrimiento, hay un dolor, hay una desesperación en términos internos, ¿no? La única forma de quitar mi dolor es muriéndome, ¿no? Así como que con eso se soluciona, con eso es una solución de problemas, con eso dejo de sufrir, con eso dejo de que me duela, con eso ya no me desgasto mucho, con eso incluso alivio en lo que yo veo que la gente está sufriendo por mí. Es así como que si hubiera un medicamento, ¿no? Tomo la pastilla y ya con eso sí, se me elimina todo como anestesia. El tratar de suicidarme será una prueba de si realmente me ama, ¿no? Es una forma de manipulación, es una forma de ver si verdaderamente cuál va a ser el comportamiento de las otras personas, si se van a preocupar, si se van a regañar, si se van a culpar, si van a hacer algo para ayudarme, para rescatarme, se van a acercar, me voy a sentir querido, amado, ¿no? Todos estos son métodos inadecuados, ¿no? Insuficientes, ¿no? Como vamos a ver. Se arrepentirán ya que yo esté muerto, así una revancha, un castigo, ¿no? Me hicieron daño, se van a dar cuenta, lo van a llevar para toda la vida, cuando no van a poder descansar, es un poco de agredir a las otras gentes porque no nos atendieron o no nos entendieron o no nos ayudaron, ¿no? O no estuvieron cuando deberían de estar como tal. No sé cuántos, señores, no sé cuánto tiempo llevo, no sé si alguien lleva el tiempo, Genoveva. Sí, doctor. Son 10:06 de la mañana. ¿Cuánto me queda todavía? Podemos extender nosotros 10 minutos para poder dar salida a las preguntas que ya están llegando. Perfecto, ok. Estas son algunas de las creencias que están presentes. Vamos a encontrar creencias de indefensión, soy inadecuado, ineficaz. Creencias en no ser digno, soy indeseable, antipático, ahí se los dejo. Creencias en no tener valor, no sirvo, no valgo, soy loco, no soy nada, soy despreciable. Esto lo vamos a encontrar. Creencias sobre otras personas, ¿no? Como que a nadie le intereso, a nadie les importo, los otros me pueden herir, el mundo es peligroso, ¿no? La conceptualización, esto es importante. Tenemos que buscar, señores, factores de riesgo y factores protectores. No solamente es plantear lo feo del suicidio, sino que en la clínica debemos de buscar, centrémonos más en los factores, en los factores protectores del lado derecho, ¿no? Necesitamos identificar si hay habilidades de solución de problemas y no dárselos, ¿no? Hay que establecer que la gente estimular su confianza en sí mismo, ¿no? Tener habilidades
sociales, ¿no? El buscar que haya un apoyo familiar y social, la religión, la espiritualidad, son valores, como decíamos, positivos que la gente se resiste un poquito para intentar hacerse generar la adopción de valores tradicionales como el respeto, la responsabilidad, la espiritualidad, ¿no? Y un tratamiento integral. Las características de evaluación, lo que tenemos que hacer también es ver si hay una evolución en términos de frecuencia de la ideación suicida, ¿no? Las características también del intento de suicidio, si hay un estímulo desencadenante, si ya pensó en el método, si hay una programación, si ha habido en otros momentos una intoxicación, cuál es su actitud, cuáles son las medidas que tiene, ¿no? Evaluación clínica, ver si hay un nivel de conciencia adaptativa en el aquí y en el ahora, su capacidad mental, si está asociado con una intoxicación, si usa drogas, si usa alcohol, cuál es su estado de ánimo, ¿no? Y el tipo de conducta suicida, ¿no? Si ya lo comunicó, si ya ejercitó una conducta suicida o una ideación como tal, ¿no? El manejo clínico. Una de las cosas del manejo clínico es cuidado con las señales de advertencia de un intento de suicidio, ¿no? Planteamientos es estos son algunos planteamientos que hemos oído, cuando yo me vaya, ¿no? Regalar pertenencias, escribir las cartas de despedida, hacer un testamento, ¿no? Tengo la sensación de tranquilidad y paz interior cuando pienso en el suicidio, ¿no? Finalizar ahorita que termine este negocio financiero o poner en orden las finanzas, cancelar repentinamente la terapia o no asistir a terapia y nos damos cuenta que está en un proceso de riesgo, de vulnerabilidad, ¿no? El riesgo suicida, el oír que se siente diferente, el sentirse abrumado con cualquier cosa, todos los problemas. Es una persona que soy un fracaso, no sirvo para nada, estoy en el hoyo, así me voy a quedar, de nada sirve seguir adelante, tener pensamiento catastrófico, ¿no? Quedarme en cama, ¿no? Y ahí no solamente es la depresión, sino es un riesgo, ¿no? No regresar las llamadas telefónicas de gente que es importante para limitarse en términos de actividades y evitar personas, amigos, parientes, todo ese tipo de cosas. Estar muy atento. ¿Qué debemos hacer en términos del manejo clínico? Siempre, señores, estar muy atento, hablar claramente sobre lo que es el intento de suicidio con las gentes, ver cuál es su planteamiento, cuál es su forma de enfrentar los problemas. Uno tiene que estar muy calmado y no ser amenazante, ¿no? Darle al paciente el espacio y tiempo para expresarse, hablar acerca de sus problemas, de sus emociones, de lo que piensa de los otros, no criticarlo, no evaluarlo, no ponerlo en tela de juicio, decirle, ¿cómo que vas a intentar suicidarse? No, hombre, si eres de lo mejor, mira nomás, brillante, alto, guapo, guapa, exitosa. No, hombre, ¿cómo pasa? No hacer esto, no ser franco y de alguna manera permitir que hable acerca de sí mismo, ¿no? Hay veces que las sesiones de grupo vienen a ser importantes, ¿no? Inocular o moldear ciertos niveles de esperanza, ¿no? Estar dispuesto a hablar acerca del suicidio, abiertamente sobre el acto suicida, las características, los elementos, no tener miedo, no limitarte como terapeuta al hablar del suicidio ni el intento de suicidio, ¿no? Hablar sobre la posibilidad de una hospitalización, hay veces en las cuales es grave la situación, muchas veces el medicamento, la hospitalización ayuda, es cierto, nada más como un apoyo, ¿no? Permitir que exprese enojo, hostilidad, pasividad, exageración, no limitar este tipo de cosas, establecer una buena alianza, ¿no? Con el terapeuta, ¿no? ¿Qué tenemos que enfatizar? Poner atención en la letalidad del acto suicida, ¿no?
Identificar los eventos, recuerden, disparadores, ya sea a nivel de internos, externos, pensamientos, emociones, ¿no? Hablar acerca de los temas que son difíciles para él y que quiere resolverlos a partir de la emoción. Hacerle ver que este comportamiento no lo lleva a resolver problemas. Es un método, pero no para solucionar propiamente sus problemas, que la función no va por ahí, que debe haber otra función mucho más importante en su vida, y siempre hablarle de o dar conductas alternativas. Si quieres siempre pensar en un comportamiento opuesto, en un comportamiento diferente, estimular. Si quieres hacer esto que va en riesgo de tu vida, plantearle el efecto en la conducta contraria. No esperar que él razone. Cuando la gente está en esta situación, le cuesta trabajo solucionar, le cuesta trabajo razonar, le cuesta trabajo buscar alternativas. Hay veces que nosotros tenemos que ayudarlo a dar alternativas sobre esto, ¿no? Cuidado con las manipulaciones, ¿no? Las amenazas siempre van a tener un objetivo, tomarlas en cuenta con mucha seriedad, pero no permitir que esto cambie nuestra estrategia como tal, ¿no? Ahí se los dejo de todas maneras esto. Y de las intervenciones, pues tenemos intervenciones tanto a nivel cognitivo como a nivel contextual, debatir desesperanzas, habilidades de autoaceptación, técnicas de regulación emocional son básicas. Marshall Linehan hace muchísimo énfasis en el manejo, y uno de sus principales puntos es dar estrategias, habilidades para regular emocionalmente, para reducir el impacto de las emociones. Algunas de ellas son mejorar el momento, otro es dejar salir el sufrimiento, la distracción, la autotranquilizarse, ¿no? Hay técnicas conductuales, por supuesto, también. La gente muchas veces no sabe conductualmente qué hacer ni qué hacer con las personas. Hay un plan de tratamiento para el suicidio, como llevar siempre en el celular una tarjeta, un número telefónico de un amigo del terapeuta para hablarle por teléfono en ese momento y pedir ayuda, ¿no? Una de las cosas es, ¿cómo te puedes ayudar a ti mismo? Hay que platicar con alguien, le sugerimos, hay que platicar con alguien, alejarse de cualquier medio que signifique el suicidio, evitar, por supuesto, el alcohol y las drogas, evitar actividades de fracaso, de problemas, y estimular actividades que sean reforzantes, por lo cual hay que desarrollar un programa de actividad y mantenerlo, ¿no? Actividades placenteras, reforzantes con uno mismo, con la familia, con los amigos, cuidar tu salud física, alimentarte bien, tratar de dormir bien, hacer ejercicios, ¿no? Estar bajo el sol, que eso estimula mucho, 10, 15 minutos, ¿no? Y tratar de hablar con otras personas acerca de esto, ¿no? Bien, fue muy rápido, pero de alguna manera son algunos de los elementos que hay que considerar en lo que es el intento de suicidio. Por supuesto que es mucho más complejo, mucho más difícil, pero creo que de entrada podemos con esta información estar un poco habilidosos, o por lo menos saber qué podemos hacer frente a una persona, a un consultante que nos llega con esta problemática. Genoveva, si quieres aquí lo dejamos y entramos a la parte de las preguntas. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Hay algunas líneas de interés por parte de los alumnos que están conectados en línea. Nos pregunta Gloria, cuando menciona el manejo de ciertas emociones, ¿es para evitar ser descubiertos? Las personas, cuando hacen el manejo de ciertas emociones, ¿lo hacen para evitar ser descubiertos? Ok, algunas veces sí hablan de las emociones, y eso es ahí es donde el terapeuta tiene que estar muy atento
a esas situaciones, porque si no te vas a ir, los terapeutas nos vamos a dar técnicas para las emociones y perdemos de vista cuál es el origen o cuál es la gestación que hay atrás de esa emoción. De ahí lo importante es de buscar y de buscar información no solamente de la intensidad y duración de las emociones, porque este puede ser nada más la pantalla, pero abajo de eso existe a lo mejor una idea, un pensamiento, una ideación suicida. Entonces, ese es un problema del terapeuta. El terapeuta tiene que estar muy al tanto de esta información. Por ejemplo, yo en una persona que está pesimista, insegura, siempre busco si abajo de esa inseguridad y de esa timidez no existe una ideación suicida para poder identificarlo. De una depresión, por supuesto, igual, o de una ansiedad, en el problema cuando te estoy desesperado, no sé qué, y el terapeuta vamos más bien a ver, te voy a dar técnicas para regular tu emoción, que bajes tu ansiedad, etcétera. Y sí, le das técnicas para reducir la emoción, pero al ratito vuelve a aparecer la emoción, porque atrás de la emoción hay algo que es importante. Entonces, nuestra responsabilidad es, si sucede esto y sabemos que sucede, siempre buscar qué pasa atrás, qué hay abajo de la emoción. Muchas gracias, doctor. Ari nos pregunta, ¿qué acciones debo tomar si alguien allegado a mí me confía que tiene la idea de suicidarse? Bien. Si tiene la idea de suicidarse y si es tu paciente, pues trabajar como si fueras un profesional de la salud. Si de alguna manera no es tu paciente y es tu amigo, entonces canalizarlo a un profesional de la salud, darle alternativas de solución, darle nuestro teléfono para que de alguna manera pueda platicar con ellos. Si es tu paciente y te plantea de manera confidencial esto, generalmente lo que hacemos los profesionales de la salud es de que tenemos una responsabilidad y tenemos una ética. No puedo yo aceptar y no puedo yo de alguna manera quedarme con esa información. Si es un cuate joven, si es en cualquier situación necesito la información de la familia, necesito el contacto de la familia, porque hay que comunicárselo, porque necesitamos un apoyo, necesitamos una alianza también con los familiares, porque conmigo está una hora o 2 horas a la semana, pero regresa a su casa. Entonces, si te lo confía en términos profesionales, tienes que plantearle que no puedes ocultar ese evento, tienes que expresarlo, tienes que comunicarlo y le estás pidiendo permiso para hacerlo o que él básicamente lo haga. Si es un amigo, pues entonces dirigirlo, sugerirle, plantearle que hay alternativas de solución y no solamente busca ayuda, sino me activo y le doy la dirección, le doy la conexión, lo acompaño para que de alguna manera tenga esta dirección, ¿no? Gracias, doctor. Gloria nos pregunta si los intentos de suicidio pueden ser hereditarios. No, nada que ver. No hay ninguna conexión entre ser hereditario. Hablamos de factores de predisposición como los modelos. Se ha visto que las familias donde hay intentos de suicidio, es probable que alguno de los descendientes lo utilice, pero ¿por qué? Por aprendizaje, ¿no? Yo vi que la tía intentó suicidarse y a partir de ahí fue amada, querida y atendida, ¿no? Entonces, eso puede ser un modelo de aprendizaje donde veo que pues así es la forma de buscar atención, así es la forma de alguna manera de manejar esto. Se ha visto, por ejemplo, cuando se tienen 2 o 3 hijos y uno de ellos tiene un padecimiento, pues los papás y la familia están más dirigidas y más atento al niño o al hijo que tiene problemas y muchas veces descuida la atención y se descuida los requerimientos y necesidades de los otros hijos, ¿no? Y hay veces en que uno de estos 2 hijos que no es tan atendido, ¿no?, empieza a tener comportamientos de autolesión, ¿no? Y es jalar la atención, ¿no? Como tal. Entonces hay que tener cuidado con esto. Pero no, nada que ver
en términos de herencia, ¿no? O heredado, ¿no? Gracias, doctor. Elizabeth nos pregunta, ¿qué se puede hacer cuando la familia es parte de las causas del intento de suicidio y la familia se toma a burla el hecho? Hablar con la familia, darle mucho de esto es otra vez, la gente tiene una serie de mitos, ¿no? Nadie en la familia se ha suicidado, no va a ser el primero, es una tontería, forman parte de los mitos. Los profesionales de la salud, por supuesto que no estamos en función o creyendo de los mitos. Una de las cosas que se hace es hacer una junta con la familia, es hablarles en términos de datos científicos, datos epidemiológicos acerca de la problemática, hacerles razonar que es un hecho, es una realidad y que de alguna manera, muy lejos de ayudar, están contribuyendo a un acto como tal, ¿no? Formalmente también separar en el paciente que una cosa son las razones y los planteamientos de la familia y otra cosa es en la persona que intenta suicidarse. La gente atribuye al exterior, como no me atendió, como no me dio, como me dejó, como no me quiso. Una cosa son razones y otra cosa son las causas. El intento de suicidio es multifactorial. La gente atribuye muchas causas por las cuales se intenta suicidar, pero formalmente el problema es de la persona, no es de la familia. La familia contribuye a generar este tipo de desesperanza, de conflicto internamente, pero el que intenta suicidarse es la persona. Entonces tratamos de separar que pueden haber razones, pero no son necesariamente causas. La gente no es tan potente como para generar un intento de suicidio, pero yo conmigo mismo sí soy potente para llevar a cabo un acto suicida. Gracias, doctor. Nos quedan algunas preguntas, se las vamos a hacer llegar a usted para que nos ayude con las respuestas. Estamos llegando al tiempo de concluir con esta fabulosa charla y esta información que usted nos acaba de compartir. Pero antes de cerrar, queremos hacerle entrega virtual de un reconocimiento por parte de nuestra universidad. Ok. Gracias. No lo veo. ¿Dónde está? Sí. En un momentito se lo compartimos. Ya lo vi. Por parte de la Universidad Enrique Díaz de León, es un gusto el que usted nos haya acompañado esta mañana para dar la conferencia inaugural de nuestra jornada virtual de actualización en psicología 2021. Se entrega el presente reconocimiento a Dr. Arturo Geman Contreras por su brillante participación en la conferencia titulada Terapia Cognitivo-Conductual en Intento de Suicidio. Enseñemos el buen camino a la juventud. Muchísimas gracias, doctor. Esta es su casa. Muchas gracias. Esta es su universidad y todas las veces que usted desee poder venir a compartirnos su conocimiento, están las puertas abiertas. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Genoveva, y también muchas gracias a la Universidad Enrique Díaz de León que me invita, que me ha invitado a algunos eventos. Yo encantado. Gracias por su atención y espero que les haya servido esto, sobre todo a los alumnos o a los profesionales que pudieron conectarse. Y estamos aquí también en México, en el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. Están las puertas abiertas para todos ustedes. Un saludo. Muchísimas gracias. Pues compañeros, comunidad universitaria, con esto estamos dando por concluida la conferencia inaugural de nuestra jornada virtual de actualización en psicología 2021. Los esperamos en la próxima conferencia en unos momentos más. Que pasen una linda mañana. Hasta luego. Bye.